La vida no es un teatro para los virtuosos, sino un campo de batalla, donde los hombres deben decidir entre la ilusión de la moral y la crudeza del resultado. Maquiavelo, aunque muchas veces malinterpretado, no fue un enemigo de la virtud, sino un analista implacable de la verdad que duele. Y en este mundo donde los buenos suelen ser los primeros en caer, quizás su pensamiento no sea la antítesis del estoicismo, sino su aliado más inesperado. Porque el que soporta la adversidad sin quebrarse, sin esperar justicia divina ni consuelo humano, es un estoico. Pero también es un maquiavélico cuando entiende que resistir no es suficiente. Hay que vencer, o al menos no permitir que te destruyan. No te confundas. No se trata de convertirte en un manipulador, ni de justificar la traición o la mentira. Se trata de comprender la realidad tal como es, sin adornos. Y desde ahí, decidir si te vas a hundir en tu moral intacta pero inútil, o si vas a transformarte en alguien que sobrevive con dignidad, aunque haya perdido la inocencia. Maquiavelo no te pide que seas cruel, te pide que seas eficaz, y el estoicismo en su forma más pura tampoco exige que sientas menos, sino que no permitas que lo que sientes te gobierne. Entonces surge una fusión poderosa. El hombre que piensa como un estratega, pero siente como un sabio. La primera lección es esta: no esperes justicia, no la habrá. No vivas como si el mundo debiera devolverte lo que diste. Eso es infantil. Eso es religión de débiles. El universo no negocia contigo. El dolor no se conmueve por tu bondad. El enemigo no se frena porque tú no hiciste nada malo. Maquiavelo te lo diría sin filtros. La bondad sin fuerza es invitación al abuso. Y los estoicos, desde Séneca hasta Epicteto, te lo susurran entre líneas. Si no puedes cambiar el destino, cámbiate a ti. Pero no te quiebres. Segunda lección. Aprende a usar lo que tienes, no lo que desearías tener. Deja de esperar condiciones ideales. No eres dueño del tiempo, ni del pasado, ni de la voluntad de los otros. Pero eres dueño de tu juicio, de tu voluntad, de tu coraje. No esperes aprobación. No esperes redención. Espera obstáculos, caídas, traiciones. Y prepárate para levantarte sin escándalo, sin llanto. Como dijo Maquiavelo, el príncipe no debe ser bueno en todo, sino parecerlo cuando conviene. Pero tú, que no eres príncipe, sino ciudadano de la intemperie, debes ser fuerte en todo, aunque nadie lo vea. No por imagen, sino por necesidad. La tercera lección duele. Nadie vendrá a salvarte. Ni el sistema, ni tu familia, ni Dios si lo concibes como juez justo. Solo tú puedes decidir si esta herida se convierte en excusa o en fuego que te forja. El maquiavelismo bien entendido no es cinismo, es madurez. Y el estoicismo real no es resignación, es poder interior. Quien une ambos no se convierte en villano, sino en una clase distinta de sabio. Uno que no predica con palabras, sino con su capacidad de sobrevivir en un mundo donde casi todos necesitan anestesia. Este video no será un canto a la esperanza fácil. Será una disección del alma del resistente. Porque quien ha tocado fondo sin volverse escoria, quien ha sido traicionado y no ha perdido el alma, quien ha vivido en la oscuridad sin perder el pensamiento claro, ha entendido algo más profundo que 1000 libros de autoayuda. Ha entendido que la virtud sin estrategia es un suicidio moral y que la estrategia sin virtud es una corrupción del alma. El equilibrio es raro, pero posible. Y ese es el camino que este texto quiere abrir. Sigue la cuarta lección. Acepta tu vulnerabilidad como el cincel que labra tu temple. Reconoce la herida, mírala sin flaquear y, en lugar de ocultarla, conviértela en narración. Porque la historia que mañana contarás de ti mismo no será la de quien nunca cayó, sino la de quien al caer aprendió a levantarse sin acercarse al odio. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Maquiavelo te susurra que no te engañes. La opinión ajena a menudo está teñida de envidia y miedo. Entonces forja tu juicio lejos de la multitud y de sus ecos venenosos. En la quinta lección se revela la estrategia del desapego emocional. No se trata de volverse insensible, sino de cultivar la distancia suficiente para evaluar sin prisas tu propio sufrimiento. Cuando tu corazón late con ira, pregúntate, ¿esta emoción me impulsa o me paraliza? El príncipe maquiavélico debe medir cada impulso para mantener el control. El estoico debe examinar cada latido para no infravalorar su poder. Tú debes ser juez y verdugo de tus pasiones, no su prisionero. La sexta lección es la alquimia del fracaso. Si fracasas, no te conviertas en el autor de excusas, sino en el alquimista que transmuta el plomo de la derrota en oro de sabiduría. Maquiavelo admiraba al líder que nunca huye de los resultados adversos. Séneca elogiaba al hombre que compraba lecciones con el precio de su propio orgullo. El precio es alto, pero el conocimiento que obtienes no está a la venta en ninguna librería. Séptima lección, la legión silenciosa.
Rodéate de quienes no esperan tu caída para celebrar y no te halaguen con mentiras. Maquiavelo recomendaba circundarse de consejeros leales, los estoicos, de compañeros que no endurecen tu alma con adulaciones ni la rompen con traiciones. Identificarás al verdadero aliado cuando no tiemble ante tu éxito, ni te abandone en la adversidad. Octava lección. El arte de la limpieza interior. Exhala el rencor, esa emoción que se posa en tu pecho como ceniza caliente. Guarda memoria de la traición como lección, no como martirio. El mérito maquiavélico radica en saber cuándo perdonar para desarmar el arma del enemigo. El estoico sabe que perdonar es devolver la paz a tu mente. Libérate de cadenas invisibles. Novena lección. El elogio del silencio. En un mundo de pantallas y voces, tu poder radica en lo no dicho. El príncipe que confunde ruido con influencia acaba empuñado por su propia retórica. El sabio, estoico, guarda silencio para escuchar su razón interior. Habla solo cuando tu palabra agregue más que tu silencio. Décima lección, mantén viva la llama del propósito. El poder sin un fin noble se disipa en la rutina. La resiliencia sin un sentido firme languidece en la incertidumbre. Define tu objetivo con la sencillez de un estoico y la claridad estratégica de un príncipe astuto. Que tu meta sea la luz que atraviese la oscuridad de cada obstáculo. El camino continúa, y en cada lección restante revelaremos el uso del miedo como motor de disciplina, la relación entre tiempo y urgencia, la construcción de un legado que sobreviva a tu ego, y la muerte como aliada que afila tu coraje. Cada palabra tallará un nuevo surco en tu interior, hasta completar la doctrina de un ser imparable. El hombre que llega al final de este camino ya no es el mismo. Ha dejado atrás la ingenuidad del que cree que el mundo le debe algo, pero no ha perdido el alma en el proceso. Ha aprendido a sobrevivir sin volverse piedra, a luchar sin perderse, a observar sin ceder al odio, a planificar sin ceder al ego. El maquiavélico que habita en él le enseña a leer la intención de los rostros, a interpretar el silencio de los aliados y la sonrisa de los enemigos. El estoico que arde en su interior le recuerda cada mañana que aún puede resistir, que el dolor es maestro y la serenidad es victoria. Juntos forman un tipo de espíritu que este mundo casi ha olvidado, el del hombre forjado por el abismo, pero que no se dejó devorar. El trayecto que hemos recorrido no culmina con la simple aplicación de reglas ni con la adhesión a principios abstractos. Ha sido una exploración intensa del entrelazamiento entre la astucia maquiavélica y la serenidad estoica, un viaje donde cada lección ha sido forjada en el crisol de la experiencia más cruda. Ahora, en este momento de reflexión, conviene desmenuzar el cuerpo completo de enseñanzas y extraer de él la savia que nutrirá el alma del hombre, dispuesto a resistir sin ceder. En primer lugar, la renuncia a la justicia externa emerge no como un grito de derrota, sino como la proclamación de la soberanía interior. Comprender que el universo no se ajusta a medida de tus expectativas libera un poder brutal, el poder de construir tu propia legalidad. El estoico sabe que el juicio externo carece de peso frente a la autoridad de la razón. El maquiavélico distingue entre la ley real y la ley percibida. Quien abraza ambas dimensiones se erige en su propia fortaleza, autodeterminando su conducta y transformando cada injusticia en estímulo para afilar su temple. En segundo lugar, el uso de los recursos disponibles adquiere un matiz casi ritual. No se trata de acumular medios, sino de entender que el valor de lo que posees radica en tu creatividad. El príncipe que sabe disfrazar debilidades de poder es heredero de la tradición de astucia, mientras que el estoico, consciente de la falta de control sobre todo lo que le rodea, cultiva la imperturbabilidad. En la combinación de ambas surge una actitud implacable: adaptarse, innovar y aprovechar cada circunstancia como oportunidad de crecimiento interior. La autoeducación mediante el dolor. En vez de encubrir las cicatrices, el hombre sabio las utiliza como brújula. Percy con heridas que se convierten en mapas. Cada marca del pasado revela zonas de peligro y puntos de resistencia. La alquimia del fracaso consiste en destilar de la derrota un elixir de aprendizaje. La estrategia maquiavélica enseña a anticipar las posibles caídas y a trazar rutas de escape. El estoicismo muestra cómo aceptar el golpe con dignidad y extraer la lección. Juntos crean un modo de educarse en combate constante, un ejercicio de forja interna sin tregua, la gestión de la red de relaciones. En el crisol de alianzas y traiciones, el sabio maquiavélico percibe la textura de cada vínculo y modula su comportamiento con precisión casi mecánica. El estoico, a su vez, entiende que el apego desenfrenado es fuente de sufrimiento y desgarre. El equilibrio se alcanza al reconocer la interdependencia de los seres sin depositar en ella la llave de tu estabilidad emocional. Así, tejes redes sólidas que nutren tu causa y aprendes a soltar sin quebrarte.
El dominio del lenguaje interno. La guerra psicológica definitiva se libra dentro de tu mente. El príncipe controla la narrativa que comunica al mundo. El estoico vigila el monólogo interior para no ceder terreno al desaliento. Al fundir esas dos perspectivas, adquieres la capacidad de reinventarte mediante el discurso que te diriges a ti mismo. Transformas la crítica interna en instrumento de superación y mantienes, al mismo tiempo, la autenticidad de tu misión, la sublimación del miedo. El temor, lejos de ser un enemigo a erradicar, se convierte en aliado cuando comprendes su naturaleza ancestral. Maquiavelo valoraba el miedo como motor de obediencia y disciplina. Los estoicos lo contemplaban como indicio de juicios erróneos sobre el futuro. Si integras ambas visiones, transformas el miedo en señal de alerta y en carburante para ensanchar tu coraje. No hay temple sin combustión de temor. La perspectiva de la mortalidad. Ninguna doctrina advierte sobre el fin con tanta claridad como el estoicismo, ni lo utiliza con tanto efecto estratégico como Maquiavelo. La muerte cercana afila el sentido de urgencia y realza el valor de cada decisión. Quien habita con la conciencia de su finitud vive con mayor intensidad y precisión. En este reconocimiento, el hombre deja de procrastinar y actúa, con la determinación de quien juega todas las cartas en la última partida. La forja del legado. El maquiavélico anhela perpetuidad a través de estructuras y símbolos de poder. El estoico, a través de la transmisión de sabiduría y virtudes. El individuo que abraza ambas aspiraciones construye un legado híbrido, no una estatua erigida en mármol ni un relato pétreo, sino una influencia viva que resuene en las acciones de otros. Tu huella ya no se mide en proporciones monumentales, sino en cuántas almas has impulsado a desafiar su propia fragilidad. La integración de la humanidad. Tras internalizar la estrategia y dominar la disciplina interior, no pierdas la conexión con tu esencia. Ni frío mecánico ni místico desconectado. Mantén tu aliento de carne y hueso. Que la compasión no sea pecado ni la cercanía una concesión. El verdadero estoico maquiavélico es aquel que, a pesar de sus sombras, conserva la capacidad de empatizar, de ofrecer auxilio cuando el otro yace en su propia oscuridad. La llamada final a la acción. La vida no espera a los que titubean. Has conocido las reglas no escritas de un juego, donde la moral pura puede ser desventaja y la astucia vacía un sinsentido, si no está templada en virtud. Ahora no basta con leer ni con planear. Cada lección demanda su aplicación inmediata. Cada día representa un laberinto donde tu voz interna dicta el siguiente movimiento. Levántate con la firmeza de un príncipe, estudiado y la mesura de un estoico, inquebrantable. Que cada paso revele de qué estás hecho. Y aquí, en este punto, concluye la síntesis que aúna la estrategia más pragmática y la sabiduría más serena. No es un final para quienes buscan consuelo sin esfuerzo, sino una invitación para quienes deciden resistir y trascender las limitaciones de su propia alma. Sé el alquimista de tu destino. Fabrica tu escudo con la fragilidad transformada en fuerza y empuña la espada de la razón templada por el dolor, porque solo el hombre que resiste sin rendirse merece el título de indestructible.